Conferencias proféticas. Señales de un tiempo cumplido. Con el pastor David Horta. Hoy también somos privilegiados, igual como lo fueron los apóstoles, de ver las innumerables señales indubitables de cómo se están cumpliendo los tiempos. Es un privilegio que tenemos esta generación de ver con nuestros propios ojos cómo se están cumpliendo los hechos descritos y las señales determinadas antes que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Vuelvo a insistir en esto para que no menospreciemos lo que el Señor nos permite vivir. Somos una generación bendita al estar viendo, ¿verdad?, el cumplimiento de tantas promesas y tantas profecías. Recuerden muy bien que cuando hablamos de profecía bíblica no estamos hablando ni de conjetura, ni estamos hablando de hechos que tienen una conexión en razón del plan de la redención, ¿ya? No son hechos aislados. Todo es un conjunto plenamente, ¿verdad?, unido por la inmensa sabiduría y la omnisciencia de nuestro Dios, ¿ya? Somos privilegiados. Por eso que recalco esto, que no menospreciemos, como dice el apóstol a la iglesia tesalónica, no menospreciemos las señales, las profecías que el Señor ha dejado en su palabra para que nosotros seamos advertidos, para que seamos, ¿verdad?, de acuerdo a su propia voluntad, hombres que velemos y que estemos en condiciones de distinguir los tiempos que vivimos. Más de 40 años que escuché o leí, no me recuerdo bien, una alusión respecto a cómo estudiar las profecías de la Escritura. Y lo que recuerdo y quedó en mi corazón es esto, que nosotros debemos ver la palabra del Señor con temor, con temblor y con el diseño de los anteojos que Dios dejó para que nosotros pudiéramos ver todo, ¿ya? No podemos, esto significa que no podemos verlo desde un punto de vista humano, en el cual nuestra natural curiosidad quiere ver las cosas, sino con un punto de vista espiritual de convicciones profundas de nuestra fe. Esa es la forma como nosotros debemos de ver las señales proféticas en los tiempos. Bueno, a modo de introducción también quiero decir que lo que vimos el jueves pasado era una explicación de la primera señal que estábamos analizando y que es la señal, como decíamos el jueves pasado, que es la apostasía, y yo agregaría la consolidación del misterio de iniquidad, ¿ya?, según lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia tesalónica, y es palabra del Señor que ha dejado para con nosotros. Quiero recordarles que el contexto de las epístolas que escribió Pablo a Tesalónica, tanto la primera carta como la segunda carta, son una defensa de la fe, son una defensa de la doctrina, ¿verdad?, del arrebatamiento. Les explico una vez más. A la iglesia de Tesalónica habían entrado falsos maestros que habían pervertido la doctrina enseñada por Pablo a la iglesia. La doctrina enseñada por Pablo a la iglesia, si usted lee las dos epístolas se va a dar cuenta de esto, era que el Señor Jesucristo vendría y se cumpliría, como él dice a Tito, la esperanza bienaventurada de la iglesia, y que la señal sería que antes que la iglesia sea arrebatada, ¿verdad?, vendría la apostasía y la consolidación del misterio de iniquidad. Entonces, ¿por qué hace eso Pablo? Porque la iglesia estaba confundida, decía yo el jueves pasado, estaba confundida, estaba temerosa. La iglesia creía que el Señor había venido y no se habían ido con el Señor. Es por eso que Pablo escribe esta epístola, escribe esta forma, ¿no es cierto?, de enseñanza en defensa de lo que él había instruido, que era la palabra fiel, y que es la palabra también que nosotros hoy día tenemos. Hago esta alusión porque es importante entender el contexto
donde el apóstol Pablo nos entrega la primera señal, ¿verdad? Estoy hablando señal profética, señal bíblica, de qué es lo que se cumpliría antes que el Señor arrebate la iglesia. Y él dice esto, ¿verdad? Vamos a ir a unas diapositivas, al segundo diaporama, que a propósito, esto lo hemos hablado del año 87 a la fecha, así que material tenemos mucho. Estaba mirando y ahí tengo rumba de escritos al respecto y muchos son muy llamativos de cómo tantas veces hemos hablado de esto a la iglesia, ¿verdad? Han pasado muchos años. Vamos viendo, uno de los más nuevos fue algo que yo hablé a las iglesias evangélicas fundamentalistas respecto a la consolidación, que es la misma idea general que siempre hemos tenido. Ahí aparece, dice, la consolidación del misterio de iniquidad. Voy a invitarles para que busquen en sus Biblias, ya dijimos, estamos viendo Tesalonicense. Vamos a buscar en Primera Tesalonicense, capítulo 5, Primera Tesalonicense, capítulo 5, y voy a darle lectura. Ahí coloqué 4 versículos, pero me voy a extender hasta el verso 5 también yo. Dice la palabra del Señor ahí de la siguiente manera. Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, agregué el verso 5, porque esta escritura, ¿verdad?, nos da una referencia en razón de lo que yo acabo de señalar. Pablo está defendiendo la posición y mostrando una señal inequívoca que se ha de cumplir antes que el Señor venga por la iglesia. Ya lo mencionamos el jueves pasado, ¿verdad? Y volviendo a el versículo anterior, que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, les invito para que leamos también, y ustedes anoten para que ustedes lo estudien a posterior en sus casas. Voy a leer del 1 al 4. Escuchen muy bien o sigan con su vista la escritura. Dice, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Bueno, estas dos porciones que son escogidas dentro de las cartas vuelven a ratificar lo que yo menciono. Esta es una defensa en razón de la doctrina del arrebatamiento de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica. Y muy particularmente en este texto que hemos leído, ustedes entenderán en el verso 3 que se está refiriendo justamente a aquellos o a aquellas falsas enseñanzas entregadas por falsos maestros. Y les dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque ya los hermanos habían recibido una palabra equivocada. Y ellos creían que la iglesia se había quedado y que el Señor ya había venido. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta ahí que esta es una defensa de la instrucción que él había entregado. Y la instrucción que él había entregado, ¿verdad?, es que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Los hermanos creían
que se habían quedado porque estaban atribulados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo, ¿verdad?, presionados por un mundo, ¿verdad?, totalmente opuesto a Dios en esos tiempos, al igual que, por cierto, en nuestros tiempos, pero hay diferencias bastante sustanciales que me gustaría a mí entregar en esta noche. Bueno, Pablo le escribe en 1 Timoteo 4:1, dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios. La consolidación del misterio de iniquidad, que a propósito quiero mencionar esto, es un sistema. Lo vamos a ver por qué yo señalo que es un sistema. Se establece que tiene una doctrina, y esta doctrina es la doctrina del error. Todo esto que yo estoy señalando, de verdad, están en los tantos escritos que que yo les mencionaba, exposiciones que hemos hecho hace tantos años ya. Yo la he llamado doctrina del error, no porque a mí se me haya parecido, sino porque la Escritura dice que estas doctrinas son, ¿verdad?, patrocinadas, motivadas, enseñadas por espíritu de error. Por lo tanto, estamos hablando de la doctrina de error, ¿ya? La doctrina de error es la doctrina del misterio de iniquidad. Y error en el sentido, digamos, que se va a tergiversar lo que es bueno. Ustedes ya reconocen la palabra del Señor cuando dice, ¿no es cierto?, que llegarían tiempos que a lo malo dirían bueno y a lo bueno dirían malos. Todas son doctrinas de demonio, dice Pablo a Timoteo, ¿ya? Y está hablando de cuando se manifieste este espíritu de error, ¿verdad? Este espíritu, porque así como está el espíritu de Dios, aquí habla de espíritu de error. Estamos hablando que se manifestaría en los tiempos postreros, ¿ya? En los venideros tiempos, o sea, los tiempos antes que el Señor regrese. Y esto tiene plena armonía y concordancia con Tesalonicenses, que dice, ¿no es cierto?, que se manifestaría o consolidaría el misterio de iniquidad y se presentaría una apostasía. Una apostasía. Ya dijimos el jueves pasado cuál es el significado de apostasía. También en mi pensamiento personal, apostasía no tiene que ver solamente con los aspectos religiosos. Se lo voy a mostrar de una perspectiva histórica y de una perspectiva bíblica. Apostasía, como muchas veces se ha predicado seguramente en nuestras iglesias y como también cada uno de nosotros lo hemos hecho en razón, ¿verdad?, del ecumenismo, en razón, ¿no es cierto?, del movimiento, la institución católica romana y los movimientos apóstatas, ¿verdad? Hemos siempre hablado de una apostasía religiosa, pero en mi comprensión, ¿se entiende? O sea, en todo, en la economía, en la política, en todo, absolutamente en todo. Ese es el sentido que yo le doy a la apostasía de la cual el apóstol Pablo habla en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque está hablando no solo de los aspectos religiosos, sino de los aspectos políticos también, que serían muy evidentes en los tiempos de la consolidación del misterio de iniquidad, ¿ya? Y esto es lo que tenemos que ver y percatarnos de ello. Vuelvo a insistir, somos una generación privilegiada en razón de eso, porque tenemos mucho que ver, tenemos mucho que darnos cuenta, ¿ya?, de estos tiempos. Y a eso, por eso yo le dije el jueves, me gustaría darle un poquito tiempo a esto, ¿ya?, a esta señal que nos presenta el apóstol Pablo en Tesalónica, que tiene dos pilares: la apostasía y, por otro lado, como ya lo he mencionado, ¿no es cierto?, la consolidación del misterio de iniquidad. Ya dijimos, la doctrina del misterio de iniquidad es la doctrina del error. Y esa doctrina del error iba a ser ampliamente, antes que venga el Señor, dicen los postreros tiempos, los últimos tiempos, iba a ser ampliamente puesta en el corazón de la humanidad. Vamos viendo algunas cosas de las diapositivas que vienen
para que entendamos esto que yo le estoy mencionando. Voy a dar un breve enfoque histórico del misterio de iniquidad. Este espíritu de error está desde el huerto del Edén. No es que sea algo nuevo, sino, más bien dicho, la dimensión que tomaría en los últimos tiempos sería evidentemente mayor, porque va a influenciar a todo el mundo, salvo obviamente a los creyentes. Esperamos, porque hay muchos, ¿verdad?, que yo siempre digo que están más convencidos que convertidos. Pero, yendo a un breve enfoque histórico del misterio de iniquidad, nosotros vemos la doctrina del error desde el huerto del Edén. Desde cuando, ¿verdad?, el padre de la mentira, Satanás mismo, pervierte a la raza humana, engañándoles y atribuyendo, ¿verdad?, de que él tiene el poder de hacer que por medio del engaño, de la tentación que provocó, estos primeros, ¿verdad?, tanto el hombre como la mujer, pudieran llegar a ser como dioses. Ese espíritu de error está puesto desde el comienzo, desde el origen, desde el génesis, y se ve posteriormente permanentemente en acto, pasando por Caín, etcétera, etcétera. A mí siempre me ha sido de mucha atención lo que pasó con Nimrod, nieto de Cam. Bueno, si ustedes leen después, eso está en Génesis 10, del verso 8 al 10. A propósito, yo no sé si ustedes saben, pero Nimrod significa cazador. Registros históricos respecto a este personaje, se establece de que que fue nieto de Cam, ¿verdad?, y de la línea genealógica del mismo Noé, ¿verdad?, este cazador se rebeló contra la doctrina de sus padres, por cierto, que era la doctrina del Dios vivo. Se rebeló contra ello y creó propiamente tal, muchos saben, una propia religión, creó una propia institución, no fue solo religiosa, sino que una institución que implicaba una cultura, implicaban rasgos contrarios a Dios en todas las áreas. Por eso que me parece muy interesante este personaje histórico. Y se dice que en su desvarío, él empezó a perseguir a aquellos, ¿verdad?, que mantenían la doctrina de sus antepasados. O sea, la doctrina creían en el Dios vivo. Se puede decir que históricamente es la primera persecución de los creyentes. Y esto es muy particular, estoy hablando persecución institucionalizada. Bueno, ustedes son hermanos, hermanas que pueden indagar mucho más de lo que yo estoy diciendo y que por tiempo no puedo entregar mayores detalles, pero es muy interesante esta parte. Bueno, el asunto es que Nimrod crea su propio reino, ¿verdad? Ya dije, con un cambio totalmente contrario a los principios que Dios había establecido desde los orígenes, y este reino fue llamado Bab-el, que en términos estrictos de concepto significa portal de los dioses. Y ustedes van a entender por qué se asocia, ¿verdad?, a esto. Y en hebreo, Babel significa confusión. Yo personalmente pienso que esta es la base histórica del sistema político anticristiano que registra la Escritura. Todos sabemos, y ahí está, ¿verdad?, un gran registro arqueológico respecto a Nimrod, fue esta cultura, ¿verdad?, que estableció, de acuerdo a Génesis 11:4, una oposición a Dios y se manifestó en una gran escultura, o bien diría una gran edificación que, de acuerdo a las Escrituras, no tenía sino otro sentido que rebelarse. Está el espíritu de rebelión, está este espíritu de error, este espíritu destructivo. Recuerden que la palabra del Señor nos dice que Satanás vino a robar, el ladrón dice, vino a robar, a matar, a destruir. Esta es la esencia del espíritu o la doctrina del error. Y oposición, ¿verdad?, absoluta al Dios vivo. Por eso es que se edifica la Torre de Babel, este portal, ¿verdad?, portal de los dioses, ¿ya?, oponiéndose y rebelándose al Dios único y vivo que es nuestro Señor. Yo menciono acá, ¿verdad?, que esta es la base
histórica del nacimiento de un sistema político. ¿Por qué? Porque aquí ustedes ven una apostasía direccional o política. No fue solo una cuestión religiosa en razón de la persecución de aquellos que sostenían los principios del Señor, sino también, ¿verdad? Él unió a las gentes, o sea, fue una política direccional en la cual institucionalizadamente, ¿verdad? La gente se unieron para rebelarse contra Dios. De ahí también la respuesta de Dios hacia esto. Recuerden ustedes la historia bíblica que confundió sus lenguas. A propósito de esto, hago un paréntesis. En mi comprensión, al leer las Escrituras, tomando en cuenta que Dios castigó y su respuesta fue, ¿no es cierto?, la confusión de las lenguas en esa instancia, cada vez que he escrito o hablado acerca de esto, no puedo dejar de mencionar lo llamativo que es hoy que en todo lugar del mundo, ¿verdad? Hoy día se está promoviendo una lengua, y no necesariamente estoy hablando del idioma, sino una lengua en el sentido más allá de la concepción que nosotros tenemos de los idiomas o del origen lingüístico de cada uno de ellos, sino yo lo asocio a las comunicaciones. Las comunicaciones creadas por el hombre tecnológicamente han revertido, en mi opinión personal, han revertido este designio que Dios estableció en Babel. Porque usted hoy día ve las noticias del otro lado del mundo de manera instantánea y usted sabe, ¿verdad?, en un solo lenguaje, que es el lenguaje comunicacional, ¿verdad?, que impera en estos tiempos a través de todos los recursos que existen y se propaga, por ejemplo, una idea que se puede propagar allá en el confín de la tierra, rápidamente es traducida y llegada no solo a la conciencia, sino al corazón de toda la gente. Por eso las comunicaciones deben ser muy cuidadosas. Nuestra mayordomía de la mente, ¿verdad? Nuestra mayordomía del corazón debe tener muy en cuenta esto, ¿verdad? Yo siempre digo, las comunicaciones debemos usarlas, ¿verdad?, adecuadamente y ser capaces de discernir respecto a lo que es bueno y malo de lo que escuchamos. Porque la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que bien podemos escuchar todo, pero no todo edificante. Entonces, esto es revertido. Esto lo hago entre paréntesis porque ha sido siempre un pensamiento que he tratado de mencionarlo, y la verdad es que me parece asombroso. Recién me estaba mostrando una aplicación que queremos utilizar en nuestras próximas clases, y que yo, por ejemplo, ahora lo que estoy hablando, la aplicación que tiene mi yerno ahí que está coordinando todo esto, es que yo puedo estar hablando en español y sale en inglés o en el idioma que ustedes quieran en cualquier otra parte del mundo. Es increíble, me la mostró recién. Entonces, volvamos al punto que estamos mencionando. Este sistema, ¿verdad?, influenciado por el espíritu de error, dice Pablo, sería consolidado antes que venga el Señor Jesucristo, antes que la iglesia sea arrebatada, antes que Cristo venga por la iglesia, sería consolidado. El sistema del cual yo hablo encierra en sí mismo todas las características que componen una sociedad. El misterio de iniquidad es un sistema que compone cultura, economía, dije, política, religión, moral, etc. En definitiva, es un sistema anticristiano, institucionalizado, viene desde ese punto histórico, ¿verdad?, y que se ha desarrollado durante la historia, ¿ya?, y tomado fuerza siempre, ¿verdad?, con buscar la oposición o la apostasía en razón a los principios absolutos de Dios, los principios que Dios estableció para esta humanidad, para su creación, ¿ya? Este sería, ¿verdad?, un gran parámetro para entender lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, como yo mencionaba, lo menciona completamente. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que hay una apostasía que va más allá del aspecto religioso, sino que es una apostasía de la cual nos habla Segunda Tesalonicenses, que va a abarcar a todas las áreas del devenir humano. No niego de que hay también
apostasía religiosa, como por ejemplo la idolatría de Israel, que expresa el libro de Éxodo en el capítulo 32, ¿verdad? O también la tentación de Meriba en Éxodo 17:7. Son ejemplos de apostasía religiosa. Yo no la niego, sino que estoy estableciendo que la señal respecto a la apostasía antes que el Señor venga por la iglesia va a ser una apostasía que va a abarcar todas las áreas del devenir de la humanidad. ¿Ya? Eso es lo que estoy mencionando. Ahora, algunos aspectos que serían notorios para que se eche las bases de la consolidación del misterio de iniquidad y la manifestación del anticristo. Primero, yo lo mencioné esto en alguna conferencia y algo que muchos de los que están escuchando seguramente están documentados respecto a esto. Primero, para que cambien los tiempos de acuerdo a la profecía de Daniel 7:25, que es la porción bíblica que viene, lo he ocupado muchas veces para hacer entender respecto a los cambios estructurales de los tiempos, ¿verdad? En Daniel 7:25 dice el Señor, y esta es una profecía, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Bueno, aquí la palabra del Señor nos llama la atención. Si ustedes están familiarizados con la profecía de Daniel, y en realidad la presentación profética de Daniel nos muestra, ¿verdad?, que antes de que aparezca o se manifieste el anticristo, similar a lo que dice Pablo a Tesalonicenses, ¿verdad? Él, a través de estos espíritus de error, apostatará, buscará influenciar, ¿verdad?, y crear un espíritu de rebeldía y de oposición contra Dios. Eso es apostasía, ¿verdad? Y dice que a los santos quebrantará. Esto ustedes claramente lo entienden, ¿verdad? Estamos hablando de los creyentes que serán atacados en los cimientos, en sus cimientos y en lo más profundo de sus convicciones. Y no solo eso, sino también dice claramente que deberá haber un cambio de los tiempos y la ley. Claro, porque si la humanidad se enfrenta, ¿verdad?, una doctrina de error contraria a Dios, necesariamente tiene que cambiar o deberán cambiarse, ¿verdad?, o se han cambiado los tiempos. Y la comprensión de los tiempos habla de todos esos aspectos que engloba una sociedad: cultura, principios, moralidad, etc. Creo que más de alguna vez me han escuchado decir que el año 87, siempre se me olvida, pero creo que el 87, hice un tema hacia los jóvenes que hablaba acerca de la nueva moralidad, y ahí nosotros ya estábamos hablando acerca de los cambios que venían para el mundo entero, porque ya se veía en Europa, que en ese tiempo iba bastante adelantada a estos rincones, ¿verdad? Se estaba hablando de cambios profundos, de una nueva moralidad, el lenguaje, política, principios, etc. Estoy hablando del año 1987. Bueno, pero tendrían que cambiarse los tiempos para la manifestación del anticristo, porque tiene que tener un piso. Y también la ley que amparaba en muchas partes, ¿verdad?, aquellos principios básicos que Dios determinó para la humanidad, inclusive que son aplicables en culturas donde no son cristianos occidentales, no son culturas occidentales, pero que están, por ejemplo, hay culturas que guardan el principio de la vida mucho más que hoy día las culturas occidentales. Bueno, pero es necesario mudar, cambiar, ¿verdad?, los tiempos para la manifestación del anticristo y la ley. Y eso, créanlo ustedes, nosotros somos espectadores de que eso ha sucedido. Y está sucediendo a un vértigo asombroso. No sé si hay alguien escuchó alguna noticia, pero mientras está pasando todo esto en lo cual estamos, hay naciones que, sin que su ciudadanía sepa, están cambiando las leyes respecto a
al reconocimiento del matrimonio homosexual, respecto a la ley de aborto, etc. Y en la mañana más recibí una noticia, no sé si en Nueva Zelanda, que sin saber la gente cambiaron, ¿no es cierto?, una estructura legal al respecto. Bueno, pero no es lo que yo quiero entrar a ver, porque ustedes ya han sido espectadores y son espectadores de esto, ¿verdad? Los que han estado en estas luchas, ¿verdad? Y que a muchos nos han confundido porque nos han dicho que estábamos en una posición política, pero la verdad es que no estábamos en una posición política. Lo que estábamos haciendo es mirar los tiempos con los lentes que Dios diseñó para que pudiéramos discernir los tiempos. Entonces, nosotros estamos viendo esto. Y recuérdense lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, que este espíritu anticristiano, este espíritu, ¿verdad?, de doctrina de error, se levantará oponiéndose y se levantará contra todo lo que se llama Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, en la primera parte, la parte A. Así que nosotros vemos todo esto, ¿verdad?, propiamente tal que está sucediendo en este tiempo. Y nosotros nos damos cuenta de que es así. Y debemos de orar y rogar al Señor, ¿verdad?, porque esto no nos encuentre desprevenido o no vigilante. A todo esto se establece otra de las profecías que a mi entender se ha cumplido, que en razón de que los principios absolutos que Dios estableció para la humanidad traerían un cambio profundo también en las generaciones. Y nosotros lo que vemos en este tiempo, ¿verdad?, es una generación que ha madurado en el árbol de la anarquía. Y encontramos, ¿verdad?, a jóvenes, y inclusive se ven hasta infantes, ¿verdad?, con una radicalización en razón de los principios de sus padres, cumpliéndose lo que la profecía establece, ¿verdad?, que los hijos se levantarían contra los padres. Bueno, la palabra del Señor lo dice claramente cómo eso se ha ido cumpliendo. Es cosa de ver nomás lo que estamos viendo en estos días respecto a la diferencia generacional. Y nosotros debemos tomar atención que se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Nosotros podemos ver que antes que llegáramos a la situación en la cual estamos viviendo, nuestro propio país y toda América Latina, ¿verdad?, y el mundo entero, por qué no decirlo, ¿verdad?, ha ido cambiando totalmente en sus bases. Y lo que nosotros vemos y concluimos es que esto no es sino la consolidación de este misterio de iniquidad, que es una señal, dice el apóstol Pablo. Y la apostasía, que nosotros vemos que es evidente en estos días, yo diría que son señales cumplidas. En mi humilde opinión y en razón de la visión desde la perspectiva bíblica, nosotros somos protagonistas de este tiempo y somos también primeros espectadores. ¿Qué pensar al respecto? Bueno, creo que cada uno de nosotros podría sacar muchas enseñanzas, muchas urgencias para nuestra vida ante la inminente venida del Señor Jesucristo. Ya hemos dicho, inminente significa que va a venir sin previo aviso, sin previo aviso. Y desde la perspectiva de las señales cumplidas, yo creo que esto que el apóstol Pablo aportó como señal evidente de la venida del Señor a la iglesia tesalónica, también es una señal evidente para nosotros, ¿ya? Y esperemos en el Señor que esto no sea de tal grado o de tal manera que encuentre a tantos creyentes sin estar expectantes y sin estar velando ante la venida del Señor. Es muy triste. Y yo decía, y lo he repetido durante este tiempo, estoy convencido que el Señor nos da este tiempo de gracia para que estemos en nuestras casas, con nuestra familia, y para que meditemos este gran peso de gloria que está sobre nosotros, en razón
de conocer y de discernir la palabra fiel, de tal manera que seamos edificados, advertidos y procuremos que nuestras vidas sean trabajadas por el Espíritu Santo y vestidas para que cuando el Señor venga nos encuentre en una condición adecuada. Este es el propósito de meditar en la palabra. Vuelvo a insistir, este es un tiempo especial. Nada para los creyentes es fortuito. Dios lo ha permitido. Creo que debemos ser sabios, sopesar y valorar lo que el Señor nos ha entregado este tiempo.